sentencia tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida. Lo que vamos a ver en los próximos meses es al gobierno tratando de avanzar con lo que llaman las reformas necesarias, que no es otra cosa que un eufemismo para no hablar de que van a seguir profundizando este modelo de redistribución regresiva, es decir, que saca de los de abajo para darles a los de arriba un verdadero acto de confiscación, ya a esta altura del partido, sobre los ingresos de los trabajadores, pero también sobre su poder, porque lo que están haciendo básicamente es al mismo tiempo desregular las relaciones laborales y debilitar a la parte más débil. El resultado es evidente. Y no es solamente la reforma laboral, sino una serie de reformas que ya están pautadas con el Fondo Monetario Internacional, que figuran por escrito en el acuerdo y que en una nota muy buena de nuestro compañero Javi Sluky, que pueden encontrar en el destapeweb.com, están enumeradas, porque tiene que ver con esta reforma laboral que va a hacer que trabajes más horas, que va a hacer que puedas, o que quienes tienen un trabajo formal tengan que tomarse las vacaciones de forma más espaciada, que tiene que ver con quitar el peso de las horas extras en el salario, que tiene que ver con un montón de medidas regresivas, pero también la reforma tributaria, que sabemos que se trata nada más y nada menos que de bajarle impuestos a los más ricos, porque el IVA no va a bajar, porque lo que en general baja y lo que ya bajó este gobierno son ese tipo de tasas que alcanzan a los que más tienen. Y después, la reforma previsional, uno de los caballitos de batalla, de las obsesiones de la derecha cada vez que gobierna, la quita de subsidios energéticos, específicamente el acuerdo con el fondo, dice Sluky en la nota, establece que las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico, que es básicamente como decir que los empresarios van a tener derecho a salir con una manguera a mojar a todo el mundo, cuidando siempre que la gente permanezca seca. Una de las dos cosas no se cumple. Si querés que la gente siga seca, no le des una manguera a... Bueno. También se va a desregular el mercado eléctrico mayorista, se va a avanzar con la privatización de las empresas públicas. Y otra reforma que se viene también, y esto está en el acuerdo con el fondo por escrito, es un ajuste del acceso a la AUH, que dejaría de ser AUH, sería AH, porque si restringís el acceso deja de ser universal. También recortes a las pensiones por discapacidad, eso ya figura en el proyecto de presupuesto que está en el Congreso. Y obviamente el resultado de esto no va a ser más trabajo y no van a ser mejores salarios, sino todo lo contrario. Y esto lo sabemos porque ya se implementaron reformas parecidas en los 90 y tuvieron ese efecto. Ya se implementaron reformas parecidas con Macri y tuvieron ese efecto. Y ya se implementaron reformas parecidas en lo que va del gobierno de Milei y también tuvieron ese efecto. Más allá de la parte del DNU 7023 que permanece suspendida por la justicia, una de las pocas que permanece suspendida por la justicia, en la ley de bases y a través de reglamentaciones y demás, han logrado flexibilizar enormemente la condición de los trabajadores formales sin que eso tuviera como resultado una formalización de quienes hoy están afuera del sistema. Porque el objetivo no es incluir
El objetivo, y ya lo dijo la titular del Fondo Monetario Internacional, que es quien está forzando a la Argentina a hacer estos cambios, aunque este gobierno los acepte de buena manera, es reducir los salarios y las jubilaciones un 40%. Y vamos a volver a pasar un video que ya pasamos 10 veces y vamos a pasar 100 más si hace falta, porque acá está el corazón de la propuesta de Milei y el Fondo Monetario Internacional. El tercer paso, dice Georgieva, es lo más importante y es lo más difícil, que es llevar a las personas contigo, hacer que la gente entienda que un déficit creciente y más gasto público no necesariamente es bueno para ellos. Y ahí es donde lo veo. No solo en Estados Unidos, en todas partes, todavía no hemos descubierto cómo hacer eso. Cómo llevar a las personas con nosotros en cosas que son difíciles. En Europa Central y Oriental hemos tenido ejemplos de líderes valientes haciendo cosas muy difíciles, como reducir las pensiones y los salarios en un 40 o 50% y siendo reelegidos. ¿Por qué? Porque llevaron a las personas con ellos. Hay confianza en que se necesita hacerlo. Ahora miramos a la Argentina. Bueno, está claro que con la elección del domingo, Cristalina sonrió porque se dio esa premisa. Listo, ya el video, la parte que había que pasar era esa. Se dio esa premisa y está contenta porque ahora va a avanzar Milei con la legitimidad renovada en una reforma laboral que tiene justamente ese objetivo, que tu sueldo, que tu jubilación valga la mitad de lo que valía en otro momento. Digamos, si ponemos en 2015 el punto de corte, se podría decir que una buena parte del trabajo ya está hecha, pero todavía falta mucho más, todavía tenés que perder mucho más para llegar al punto que plantea Cristalina. ¿Y por qué quieren reducir salarios y pensiones en un 40%? No es un tema de competitividad entre sectores, entre empresas, entre países. No hay un interés del Fondo Monetario Internacional de que las empresas argentinas sean pujantes, de que los trabajadores argentinos sean pujantes tampoco. Es un tema que tiene que ver con la competencia en la toma de decisiones de los propios empresarios, de los propios dueños del capital respecto a qué hacer con ese capital. Hoy, en el mundo en el que vivimos y el mundo que el Fondo Monetario Internacional, Trump, Milei representan y desean profundizar, se gana tanta más plata en la economía financiera que en la economía real, que con el nivel actual de salario les conviene, en términos financieros, a los empresarios echar a los trabajadores y poner esa masa salarial, hacer diferencia en la timba, antes que seguir fabricando cosas o vendiendo servicios que la clase media ya no demanda y que bajo este sistema no va a volver a demandar. Y esto pasa acá y pasa en buena parte del mundo, por lo menos en Occidente. Es un problema global o por lo menos hemisférico, que el proteccionismo de Trump apunta a resolver, entre otras cosas, aunque sin tanto éxito. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas semanas, es una ola de despidos entre las grandes empresas inmensa. Hay un detalle ahí en un tuit que publicó ayer un medio internacional que da cuenta. 48.000 empleados en la empresa de mensajería UPS. Más de 30.000 empleados en Amazon. 24.000 empleados en Intel. 16.000 empleados en Nestlé Alimentos. 11.000 empleados en Accenture. 11.000 en Ford. 9.000 en Novo Nordisk. 7.000 Microsoft. Y así, y así, y así. Hay una parte que se explica por la automatización de los procesos de trabajo, que también es una excusa para transferir recursos de abajo hacia arriba, porque el reparto de los beneficios cuando aumenta la productividad es una decisión política y es un debate que no se está dando con la fuerza que se debería estar dando. Pero en muchos casos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos, es una excusa que utilizan para aplicar la lógica de la valorización financiera, en la que la mano de obra es apenas un insumo que se puede desechar sin más ante la posibilidad de una inversión más lucrativa. Capital humano, como le dicen aquí, y no personas. Y esa es una lógica en la cual el dinero no es una herramienta para que las personas vivan mejor, sino que las personas son una herramienta para que el dinero se reproduzca mejor. Y esa inversión de valores, la plata vale más que la vida,
es central para entender lo que está pasando en esta época. Porque, miren esto, desde que uno acepta esa lógica sin cuestionarla, esa lógica que pone la plata por delante de la vida, entonces habilita a que se tire comida para evitar que baje el precio, mientras millones de personas mueren de hambre. Y es exactamente la misma lógica invertida, uno podría decir hasta perversa, que habilita planteos que se volvieron muy habituales en estos días, como los del riesgo Kuka. Que básicamente lo que dicen es que hay que decidir el destino del país usando como vara no algún tipo de patrón lo más objetivo, neutral posible, sino el capricho, la especulación de una de las partes interesadas y no interesadas en el país precisamente. Ahora está de moda incluso entre los propios decir que el riesgo Kuka es culpa de que el peronismo es antimercado y que debería ser más market friendly. Como si lo que llaman el mercado, y que últimamente es cada vez más una batidora sometida a fluctuaciones extremas que poco tienen que ver con la economía real, fuera un elemento externo e imparcial y no parte del problema. Y eso no significa que hay que ignorar al mercado, que hay que darle la espalda, que hay que expropiarlo sin más, que hay que ganarle de guapo. No, porque lo más probable es que en ese caso te lleven puesto y termines mal. Y, como siempre digo, tener razón es solo secundario ante otros objetivos más importantes. Pero tampoco se puede conceder todo sin negociar absolutamente nada y darles todo lo que piden, que básicamente es una y otra vez tasas de interés alta y dólar planchado para hacer la diferencia. A lo que voy es, se escucha mucho que el peronismo tiene que rever cómo se relaciona con el mercado, y estoy de acuerdo con eso, pero se escucha muy poco que el antiperonismo alguna vez se le tiene que caer alguna idea que no sea hacer carry trade. Porque además hay otra cuestión que ignoran los que hablan de riesgo Kuka. El riesgo Kuka no existía antes de que Caputo y Macri nos dejaran endeudados hasta el cuello. Podía haber, sí, una fluctuación en los mercados cuando gana un candidato más parecido a lo que quieren los mercados o menos parecido, un par de puntos durante algunos días. Pasa en Brasil con Lula, pasa en Chile, va a pasar el mes que viene. Digo, eso es lógico. Ahora, este sube y baja que solamente está pasando en la Argentina no es culpa del peronismo, sino que es culpa de que estamos metidos hasta acá en una deuda impagable. Y el riesgo Kuka es el riesgo de los acreedores de esa deuda, que siempre se supo que iba a ser impagable, de que los argentinos alguna vez elijan priorizarse a sí mismos antes que pagarla, como ya se hizo en algún momento. Y eso es una pistola en la frente de los argentinos que no son precisamente los Kuka ni los peronistas los que la sostienen. Quiero terminar recordando un concepto muy interesante que escribió Thomas Piketty, uno de los economistas más respetados, que no es Kuka, no es peronista ni nada, y que viene estudiando a fondo el tema de la desigualdad extrema. Y él anota algo muy interesante. Europa, cuando sale de la Segunda Guerra y de los primeros años de la reconstrucción, lo hace con una deuda inmensa sobre sus hombros. Algunos países, como Alemania, llegaron a tener el 230, 250% de su PBI de deuda. ¿Qué pasó con esa deuda? ¿Se pagó? Bueno, solo una pequeña parte se pagó. El resto se licuó, o bien no se pagó, en algunos casos porque hubo condonaciones por parte de los países acreedores. Inglaterra le perdonó, por ejemplo, el 63% de su deuda a Alemania en el año 53, y en parte porque hubo desconocimientos unilaterales de deudas que eran impagables. Y el resto, la parte que sí se pagó, se financió con un esquema fiscal que tributaba con valores muy, pero muy fuertes, a veces del 70, 80, 90% más, a los grandes contribuyentes. ¿Y qué hicieron con todos esos recursos que se ahorraron por no pagar esa deuda inmensa? Bueno, construyeron la Europa que se desarrolló tan rápidamente en la segunda mitad del siglo pasado, y que nunca hubiera sido posible si hubieran privilegiado pagar la deuda tal como venía, tal como estaba, antes que su propio desarrollo. Y eso es algo que no decidió Europa solamente.
aunque sí hubo una discusión sobre eso, sino que era algo que entendían hasta los propios acreedores, que habían aprendido la lección de la mala manera después de la Primera Guerra Mundial, donde ahorcaron a Alemania con una deuda que era impagable, y ya sabemos cómo terminó esa historia. A lo que voy es que cuando vale más la plata que la vida, por lógica también vale más honrar deudas, por más ilegales y legítimas que sean, que el desarrollo de ese país. Kirchner decía que los muertos no pagaban deudas y el plan de Trump, de Milei, de Cristalina Georgieva, parece ser llevar hasta las últimas consecuencias la demostración de lo contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Hola. Tratando de seguir con estas reflexiones un poco más de fondo, ¿no?